Hola, buenas tardes a todos. Comenzamos con la última sesión presencial de las jornadas Seguimiento, Recuperación y Secuelas Post-COVID. Ya veis que han sido 5 sesiones presenciales con una gran afluencia de oyentes. Os lo agradecemos porque eso significa que os ha interesado desde el primer momento hasta ahora. Entonces, bueno, pues ahora ya pasamos con la última sesión presencial y después de la última ponencia os explicamos un poquito cómo vamos a continuar después, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente ponente. La siguiente ponente ya es conocida nuestra, ya ha trabajado más veces con nosotros, nos ha dado varias charlas. Se llama Susana Cociño. Susana en este momento se ha fugado a Palma de Mallorca y está trabajando en el Hospital Sant Jan de Déu. Se dice así, lo dices tú ahora, Susana, ¿vale? Vale, Pero ¿me oís bien? hizo la residencia en el Hospital Río Ortega, ¿vale? Es especialista en medicina física y rehabilitación. Susana, te pasamos el mando y cuando quieras. Vale, hola, buenas tardes. ¿Me oís bien? Sí. Vale, perfecto. Si me permitís compartir pantalla, que estoy inhabilitada. Primero que todo, buenas tardes a todos. Gracias al CECIF por la organización, ¿vale? Agradezco a los participantes por estar aquí, por haberse inscrito, por estar interesados en este tema que obviamente nos incumbe a todos desde hace ya meses que se están sintiendo muy largos. Gracias a la doctora Javieta por lo que nos ha contado, muy interesante. Algunas cosas voy a reincidir en ellas, pareciera que estamos repitiendo, pero son cosas que nos interesan desde todos los puntos de vista. Y en otras cosas a lo mejor va a parecer que discrepo con lo que ella dijo, pero no es que discrepamos, sino que lo vemos desde otro punto de vista que se complementa, ¿vale? Entonces, ahora no sé si veis mi pantalla. Sí, perfecto. Vale. Empezando por el hecho que estemos aquí todos sentados detrás de nuestro ordenador o nuestro móvil o nuestro tablet, ya es una de las secuelas que nos ha dejado esto que estamos viviendo. Lastimosamente no podemos estar todos juntos, vernos a la cara, sin embargo hay cosas que se pueden agradecer, como el hecho que yo pueda participar estando desde lejos. Ya un poco esto lo hemos ido viendo a lo largo de las otras jornadas, que es lo que ha dejado la pandemia sobre la salud. Y a pesar que nos bombardean desde hace meses y meses con las cifras, los números de infectados, los números de PCR, los números de muertos, los números de pacientes en UCI, poco se habla de las consecuencias cualitativas que ha tenido y que está teniendo la pandemia sobre nosotros. Yo insisto mucho en esto cuando oyes hablar a la gente, es que cuando estábamos en pandemia, no, estamos en pandemia y las consecuencias las estamos viviendo en el día a día, tanto desde el ámbito sanitario como desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social y psicológico en toda la población. Y aquí pues os pongo un esquema de cómo nos impactó en un primer momento y nos asustamos todos teníamos conocidos, familiares, amigos que estaban ingresados en la UBI y poco a poco cómo nos ha ido impactando a nivel de la salud y a nivel social. Que esto todo lo hemos presenciado, pero hay que poner hincapié en que tiene mucha injerencia sobre cómo nos comportamos hoy en día. Vamos a dar un pequeño repaso de estos, cómo nos influye y cómo desde rehabilitación lo abordamos. Entonces nos vamos a centrar en básicamente 2 preguntas principales. Una es cómo identificar a los pacientes que necesitan rehabilitación después del COVID. Hace un momento nos decía la compañera, si te están mandando a currar y no estás listo, acude al sindicato. Yo diría, acude a rehabilitación. A través del médico de cabecera, a través del neumólogo, a través del internista, se puede acudir a los servicios de rehabilitación porque hay muchas cosas que pueden mejorarse. Y la segunda pregunta en que nos vamos a centrar es ¿qué intervenciones de rehabilitación podemos aportar para el paciente? Porque claramente no es lo mismo haber tenido COVID y tener 80 años que haber tenido COVID y tener 26. No es lo mismo haber estado en la UBI 2 semanas que haber estado en casa con 2 semanas en tu habitación que te pasan la comida por debajo de la puerta. Entonces sí que hay mucha gama de cómo reaccionan los pacientes y cómo se recuperan. Entonces, ¿qué pasó? Pues hubo una crisis sanitaria, claramente, y sigue habiendo la cola de ella,
Y los médicos, los sanitarios, los científicos y la población en general, incluso los políticos, tuvimos que reaccionar sin una evidencia científica directamente derivada de esta enfermedad. Es una enfermedad que hasta hace nada era desconocida. Y el impacto pues, se dio por la rápida aparición y la rápida afectación de muchas personas que necesitaron cuidados intensivos y cuidados hospitalarios, sin tener ningún conocimiento previo de esta enfermedad. Entonces, se presentaron pacientes con problemas clínicos muy diversos. Claro que el más llamativo y el más obvio y el más inmediato fue la insuficiencia respiratoria, pero también, como habló hace un momento la doctora Jaurrieta, la respuesta inmunológica excesiva, el daño inflamatorio multisistémico, los trastornos de la coagulación, la insuficiencia renal, miocarditis, por ejemplo. Entonces, es una enfermedad global, no es un resfriado como se creía al principio y como muchas personas siguen creyendo. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues coger información no derivada directamente de la enfermedad COVID-19 como tal, pero que se pueda aplicar a sus manifestaciones. Es decir, por ejemplo, poner al paciente en decúbito prono en la UBI. Al principio no se sabía si esto era aplicable al COVID, pero se tenía experiencia en otras enfermedades que se comportan de manera similar o se comportaban de manera similar y se intentó aplicar. Por ejemplo, la presión positiva continua en la vía aérea. Al principio tampoco se sabía si esto era correcto para COVID, pero este tipo de técnicas que se aplicaron desde el principio en pacientes en el intensivo se ha demostrado a posteriori, visto desde ahora, que fueron mucho más eficaces de lo esperado. Lastimosamente hubo otras técnicas que se intentaron usar que no fueron tan exitosas y tuvieron que irse dejando poco a poco en el desuso. Eso significa que el conocimiento médico que teníamos previo de otro tipo de enfermedad infecciosa, de otro tipo de enfermedad inflamatoria, de otro tipo de enfermedad respiratoria, se utilizó con éxito para aplicarlo al COVID. ¿Qué podemos hablar de la rehabilitación? Pues la rehabilitación tampoco tiene suficientes estudios sobre COVID-19 para decir esto vale, esto no vale. No tenemos evidencia científica suficiente y suficientemente extensa respecto a esto todavía. Y sobre todo que tenemos que utilizar la evidencia que ya existe, insisto, de otras enfermedades y de otras afectaciones para aplicarlos al COVID. Y también que, como en casi todas las especialidades médicas... Susana, perdona. ¿Sí? ¿Puedes ¿Sí? acercarte un poquito más el micro, que nos están diciendo que no te oyen bien, que te oyen muy bajito? Vale, pues lo intento, pondré la mano así. ¿Ahora me oís? Yo sí te oigo. Yo sí Vale, te oigo. pues vamos, voy a ponerme así con el micro como las como abuelas. Si fueras a cantar. Bueno, luego os canto. Vale. Entonces decía que tuvimos que hacer intervenciones de rehabilitación basadas en evidencia preexistente sobre otras enfermedades y sobre todo que las necesidades de cada paciente son distintas. Entonces aquí vamos a usar otra vez el esquema de dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué se debe hacer? Y la segunda pregunta es, ¿por qué lo debemos hacer? ¿Vale? Ahí. En rehabilitación, como en cualquier perspectiva sanitaria, tenemos que conocer el proceso de la enfermedad y qué tejidos son los que están dañados para poder dar una respuesta. Es decir, cada paciente, desde el más pausisintomático que estuvo en su casa con un poco de anosmia y a lo mejor sensación febril, hasta el paciente que estuvo más de un mes en la UBI, tiene una gama de problemas individuales que se fueron presentando diferente frecuencia y diferente intensidad. Todavía no tenemos suficiente información para saber exactamente la frecuencia relativa de los diferentes síntomas. Y entonces tenemos que tomar todo esto en cuenta para encontrar las probables deficiencias que pueda tener el paciente en cuanto a la evaluación de estas deficiencias, tomar en cuenta cuáles pueden ser para poder evaluarlas, el pronóstico de recuperación y qué intervención específica puede venirle bien a este paciente en específico. La disfunción persistente por COVID puede atacar casi cualquier sistema de órganos. Es decir, el paciente puede presentar casi cualquier síntoma y signo, y nos lo presentaba la compañera hace un momento, en varias de sus esquemas. Había muchísimos síntomas y muchísimas diferentes frecuencias relativas. En lo que hablaba ella del long COVID, ¿no? A esto también se le va a sumar que muchos pacientes tenían condiciones preexistentes diagnosticadas o no diagnosticadas y eso hace que los efectos sean diferentes. Los efectos directos, es decir, los efectos físicos y también los efectos indirectos, es decir, psicológicos y sociales.
Sumándole a esto, al COVID en sí como enfermedad, vamos a agregarle otros factores que son, independientemente de la etiología, el hecho de padecer una enfermedad grave, esto ya de por sí es un factor de riesgo para tener una disfunción, y una estancia prolongada en la UBI. Es decir, si yo a cualquiera de vosotros, no lo quiero hacer y ojalá no os pase nunca, o a mí misma, estando sana, me meten 3 semanas en la UBI, me meten un tubo por la boca, me hacen respirar a través de una máquina, me ponen fluidos por las venas y me alimentan a través de un tubo, cuando salga de la UBI no voy a ser la misma persona que soy hoy. Voy a perder fuerza, voy a perder capacidad física y cognitiva, voy a perder resistencia. Y a esto le sumamos que tienes una enfermedad grave, pues los resultados son previsiblemente difíciles de manejar. ¿Qué síntomas podemos tener en un paciente con COVID? Pues es que es casi cualquier cosa y ya nos lo hablaron los compañeros previamente. Los voy a soltar así como retaíla solo por hacer un recordatorio. Síntomas generales, pues astenia, sensación distérmica, febrícula, fiebre incluso, malestar general, que muchos pacientes lo refieren, incluso sin haber tenido COVID, solo por haber vivido la experiencia del COVID, anorexia, pérdida de peso, sudoración, escalofríos, enfermedad tromboembólica, es decir, ETV, accidentes cerebrovasculares, cardiopatía isquémica, síndrome postrombótico, que muchas veces pasa desapercibido, hipertensión pulmonar tromboembótica. Por supuesto, no podemos dejar de lado los problemas respiratorios, tos, disnea, dolor torácico, dolor opresivo, espasmos laringios, constricción bronquial, desaturaciones transitorias, pacientes con expectoración continua que no responde a fármacos, pacientes con hemoptisis, pacientes que han debutado un EPOC después del COVID o durante su estancia ingresados por el COVID. Manifestaciones de otorrinolaringología, pues muchas también, pacientes que tienen persistencia de dolor o picor de garganta, disfagias, serostomía, afonía o disfonía, ototubaritis, aftas persistentes que en un momento no se asociaban y ahora se han visto que puede ser diagnóstico a posteriori de COVID, congestión nasal, pacientes con problemas cardíacos, pues sí, hay pacientes que tienen sensación persistente de palpitaciones, hipotensión ortostásica, pacientes que han debutado con un cuadro de hipertensión arterial, pacientes que han tenido pericarditis o miocarditis, cambios en el ritmo sinusal con taquicardia o bradicardias, pacientes incluso que tienen síncopes a repetición, que todavía no tenemos 100% clara la fisiopatología. Seguimos, más en mi ámbito, por decirlo así, manifestaciones osteomusculares, pacientes con artralgias difusas o incluso intermitentes, pacientes con mialgias, pacientes con calambres o contracturas en reposo, pacientes con lumbalgias y atrofia y debilidad muscular que, como decía, no hace falta tener COVID, con estar ingresado unos días ya perdemos mucha fuerza muscular. Hay causas de consulta también digestivos, pacientes con dolor abdominal difuso, con náuseas, con vómitos, con diarrea, con dispepsia. ¿Puede ser por el COVID? Sí. ¿Puede ser por los nervios? Sí. ¿Puede ser por los fármacos? También. Pacientes con pirosis, con flatulencia. También hay síntomas cognitivos y neurológicos de los que poco se habla, tanto a nivel sanitario como a nivel social y en las noticias. Pacientes con anosmia de larga duración, con disgebusia, con cefaleas que no responden a fármacos, con debilidad del enfermo crítico, con confusión, con desorientaciones. Pacientes con crisis comiciales, pues ingreso en el COVID, en el UBI, pacientes con temblores en reposo, alteraciones de la marcha, falta de concentración, fallos de memoria o de lenguaje verbal, parestesias, disestesias, mareos, inestabilidad, neuropatías, hipoacusia, hiperacusia, síndrome de Guillain-Barré, se ha visto muchos pacientes también, o secuelas de ictus, o sea, se los estoy soltando así uno tras otro para que veamos que son muchísimos, pero es que no hay que tomar en cuenta solamente que el paciente post-COVID puede tener disnea o puede tener tos, es que puede tener muchas otras cosas. Se han descrito también síntomas persistentes endocrinológicos, desnutrición, pérdida de masa muscular, pérdida de peso, hiperglicemia de estrés, hiperglicemia postcorticoidea, tiroiditis o disfunción tiroidea de otros tipos, hipofisitis, alteraciones hidroelectrolíticas de difícil manejo, alteraciones renales, incluso con necesidad de sustitución de la función renal, alteraciones psiquiátricas, que no hace falta haber pasado el COVID, sino solo el hecho de estar viviendo este tiempo de pandemia, pues ha aumentado los niveles de ansiedad generalizada, los niveles de brotes de ansiedad, de diagnósticos de depresión, estrés postraumático, insomnio, y también hay manifestaciones dermatológicas y hepáticas. Es decir, el COVID o la COVID, que es lo correcto, nos ha traído muchas cosas y todavía están aquí. Pero podemos hablar ya de secuelas. Estas jornadas se llaman secuelas del COVID. Es un poco pronto para hablar de secuelas, porque sí, hay persistencia de síntomas y la evidencia
científica y la experiencia clínica nos ha guiado hacia un conjunto de síntomas y signos que los pacientes presentan. Pero para hablar de secuelas tiene que ser algo que definitivamente no vamos a poder resolver. Y hay cosas que todavía no sabemos si se van a quedar aquí persistiendo en el tiempo. Lo que sí es cierto, y es que en muchos estudios nos dice que más o menos 50%, la mitad de los pacientes tienen síntomas persistentes y o alteraciones radiológicas 3 meses después de haber sido diagnosticados. Y ya la doctora Sofía nos habló ampliamente de eso. Esta no es la misma diapositiva, pero es muy similar y es solamente para que nos hagamos una idea de cuántos síntomas se han descrito y aquí nos pone al menos un síntoma en el 80% de los pacientes, ¿no? Entonces, para que tengamos esa visión global que la COVID no es una enfermedad respiratoria únicamente. Bueno, otra cosa que se ha comprobado y que llama mucho la atención es que la persistencia de los síntomas no está directamente relacionado con la gravedad del episodio inicial. Es decir, 1/3 de los pacientes que tienen síntomas persistentes o que consultan por los síntomas persistentes no requirieron un ingreso hospitalario. Llama también la atención, ¿no? Porque, claro, es muy fácil y muy obvio de ver una persona que estuvo grave, estuvo en el intensivo, pues tiene síntomas persistentes, pero es que no, otra gente que estuvo en casa y pues sigue sin sentir olores meses después. Cosas que parecen sencillas, pero en el día a día son síntomas que tenemos que abordar. Y también se ha visto que la evolución es muy fluctuante, es decir, hay gente que a la 3ª semana está perfectamente, hay gente que tiene fatiga persistente durante meses. Y no sabemos todavía qué factores, además de las enfermedades preexistentes, que sí que tienen mucha injerencia, pueden llevarnos a esto. Este es un esquema donde nos pone más o menos cómo prever qué pacientes van a tener más riesgo, los factores de riesgo del paciente que tenga previos, sí que tienen mucho peso, con enfermedades cardiovasculares o pulmonares o neurológicas, patopatías crónicas, enfermedad renal, la diabetes, que siempre es un factor de riesgo para casi todo. Y aquí aprovecho a meter mi pincelada sobre el cuidado de la salud, que vamos a hablar un poco más adelante, no solo del paciente, sino de nosotros mismos. Obesidad y desnutrición también son un factor de riesgo para casi cualquier cosa, y los grupos de riesgo de pacientes con características específicas. Y luego las cosas realmente de la enfermedad, como las alteraciones radiológicas a la alta hospitalaria, la persistencia de necesidad de oxígeno, las secuelas neurológicas graves, los pacientes que han estado en UCI y el hecho de haber tenido ventilación invasiva o ventilación de alto flujo. Son los factores que nos dan más o menos riesgo de tener síntomas persistentes. En este caso y en casi todos los casos en la medicina tenemos que individualizar, tomando en cuenta los factores que tiene el paciente como paciente y los factores que tiene la enfermedad sobre este paciente. Y entonces ahí es donde la figura del sanitario cobra interés, porque si no todos irían en Doctor Google como hacen hasta ahora y se curarían solos. Aquí es donde individualizamos atendiendo a cada paciente uno a uno, y para eso tenemos la lista de verificación de necesidades que han desarrollado para ver qué pacientes van a requerir una intervención de rehabilitación. Entonces aquí esta es solo una imagen para que la veáis, pero vamos a hablar un poquito de las preguntas que se le hacen al paciente. Esta es una lista de verificación de necesidades que se le hace al paciente, o si hay una necesidad a sus cuidadores o familiares, para ver si requiere intervención rehabilitadora. No significa que necesite fisio, no necesita que signifique venir al gimnasio hospitalario, pero que sí hay que ponerle coco a intervenir con este paciente. Entonces lo primero que se le pregunta es, ¿desde el COVID hay algún cambio en sus actividades? Actividades vocacionales, actividades de ocio, actividades comunitarias, es decir, su interacción en comunidad, actividades domésticas, que hay pacientes que tienen dificultad para realizar sus tareas en el hogar, actividades de alimentación, es decir, intolerancia a algún tipo de alimento, disfagias, higiene. Hay pacientes que tienen dificultad para realizar su higiene personal y no es algo que surja en la consulta espontáneamente si no lo preguntamos directamente. Desplazamiento, es decir, moverse dentro de casa y fuera de casa en el entorno. Hay pacientes que a lo mejor pasaron el COVID en casa, no estuvieron ingresados, pero dejaron de salir durante el confinamiento,
luego por la enfermedad, luego por miedo y están en silla de ruedas y no tienen ninguna valoración, no tienen ningún diagnóstico. Vienen a la consulta a lo mejor porque les duele un hombro y entran en silla de ruedas. ¿Tú y qué te ha pasado? Desde el COVID no he salido a andar y estoy en silla de ruedas. Pues esto es un efecto, ¿vale?, que tenemos que tomar en cuenta. Otra actividad que tenemos que tomar en cuenta es la interacción social. Si hay dificultad para la interacción con la familia, con los vecinos, con los amigos, con la pareja, ¿vale? Y lo mismo las relaciones interpersonales. Y luego hablar de los síntomas más comunes del COVID en sí. Pacientes que tengan persistencia de fatiga, cambios en el olfato, cambios en el gusto, dolor en alguna parte del cuerpo o en varias, disfunción esfinteriana, que muchas veces lo pasamos por alto en la entrevista clínica o en las conversaciones y hay que preguntar por ello, cambios en la visión y en la audición, alteraciones de la memoria, alteraciones del humor, que muchas veces también es difícil evaluar en una consulta, pero tenemos que tomar en cuenta, y hay un ítem de otros que el paciente pueda decirnos qué otro síntoma él asocia o ella asocia a presentar desde que ha pasado el COVID o la COVID en este caso. Entonces, retomando todo este rollo que os estoy echando, si os preguntara cuál es el factor más importante que hay que usar para detectar a los candidatos que tengan necesidad de rehabilitación del COVID, pues podríamos decir que ha estado en la UBI, que sea obeso, que sea inmunosuprimido, que tenga diabetes. No, el factor más importante es que el paciente tenga afectación para realizar sus actividades de la vida diaria, sea cual sea, porque las intervenciones también van a ser individualizadas. Vamos a hablar rápidamente un poquito de los conceptos básicos de rehabilitación, ¿vale? Contaros un poco que la rehabilitación está descrito y esta es nuestra visión global que puede beneficiar a cualquier persona con una enfermedad incapacitante en cualquier etapa de esta enfermedad y en cualquier entorno, con el objetivo de optimizar su calidad de vida y la integración social y en su caso laboral. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Que la paciente sea lo más autónomo posible, disminuir su dolor y su angustia y que tenga una adaptación a su entorno o que su entorno se adapte a sus nuevas necesidades. Es un proceso de resolución de problemas, no es una intervención puntual, no se mide en número de sesiones, se mide por objetivos y es un modelo holístico, psicobiosocial de la enfermedad. Casi como todas las especialidades están intentando y estamos intentando de tener esta visión. Hoy en día hablamos mucho de PET scan, de resonancias, pero es un modelo centrado en el paciente, ¿vale? Y para eso se requiere un equipo multidisciplinario, es decir, en el equipo de rehabilitación entra, pues, en mi caso, el médico rehabilitador, el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, el logopeda, el neuropsicólogo y muchos otros componentes en la cadena de manejo integral del paciente, con unas metas que son colaborativas, es decir, yo no evalúo al paciente y digo, bueno, pues le pongo este tratamiento porque quiero que haga esto, no, hay que negociar con el paciente y con la familia cuáles son sus objetivos y cómo los vamos a lograr, si se pueden lograr. Y eso significa tener un seguimiento del paciente continuo a lo largo del tiempo. Y las intervenciones van a estar en 5 categorías. El ejercicio general, que va a ser el trabajo respiratorio, las actividades funcionales, las terapias psicosociales, la educación y autogestión de la salud y las acciones específicas que se van a centrar en las prioridades, las necesidades y los objetivos del paciente y podemos también centrarlo en dónde lo vamos a hacer, en el gimnasio del hospital, en el centro de salud, en atención primaria o secundaria, en la habitación del paciente, en el domicilio del paciente. Vamos a ir haciendo eso. Hablando de la cardiorrespiratoria, la más obvia, ¿no? El paciente tuvo COVID, tiene que respirar mejor y recuperar su resistencia. Pues en esto se basa la cardiorrespiratoria. Casi todos los pacientes post-COVID son candidatos a ella. No todos tienen que venir al gimnasio a subirse al cicloergómetro con 2 terapeutas. Algunos pueden hacer los ejercicios en casa, pero dirigidos. La idea es aumentar la demanda del sistema cardiorrespiratorio para mejorar el estado físico general, disminuir la fatiga, ayuda también a mejorar los trastornos emocionales y la falta de confianza o inseguridad del paciente para reintegrarse a su entorno y mejorar la resistencia a las actividades de esfuerzo. Es el componente central de la rehabilitación cardiopulmonar, sea después de un infarto, un paciente en EPOC o en el caso de la COVID, pues después de haber pasado el COVID. Y debe fomentarse desde el día 1, es decir, el paciente en la UBI ya está trabajando este tipo de rehabilitación. Las actividades específicas, esto lo sabemos desde pequeños, ¿no? La práctica hace la perfección. En muchos casos
Puede que vaya a quedar alguna imperfección, pero intentar que el paciente se readecue a sus tareas previas lo más cercano posible a sus capacidades. Esto sobre todo en pacientes que tengan daño neurológico o musculoesquelético después de COVID. El apoyo psicosocial también es parte de la rehabilitación y muchas veces por la exigencia de la carga laboral lo dejamos un poco de lado, pero el paciente no va a recuperarse completamente si no afrontamos que también está llevando un proceso de trastornos emocionales, sobre todo por la seguridad que tiene en sí mismo, la seguridad que tiene del entorno, la autoestima y la confianza del paciente, y eso también se puede lograr a través de terapia y a través de la interacción del equipo sanitario para el restablecimiento de los contactos sociales y las redes del paciente. El cuarto componente es la educación, el cuarto o quinto, no sé por dónde, sí, el cuarto componente es la educación, y en esto nos centramos en la autogestión de la salud, tanto del paciente como sus familiares, sus cuidadores, para poder facilitar la integración del paciente a su vida previa o su nuevo entorno adaptado. Y insisto con lo de los cuidadores, porque muchas veces el paciente ya de antes o de a partir de ahora va a necesitar un cuidador y el cuidador también tiene que recibir una instrucción para poder brindarle los mejores cuidados al paciente al mismo tiempo de proteger su salud. Entonces, la educación del cuidador también forma parte del proceso rehabilitador para que pueda brindar los cuidados al paciente de manera segura y facilitar la integración del paciente a su entorno social. Y en este sentido tenemos que buscar cuáles son las expectativas de todos los componentes, cuáles son las expectativas mías como médico, cuáles son las expectativas del paciente, cuáles son las expectativas del familiar, para intentar buscar un objetivo común y centrarnos en el manejo de esa enfermedad. Muchas veces el objetivo para el sanitario es muy claro, pero el paciente a lo mejor ese objetivo no le interesa especialmente, tiene otro objetivo y podemos centrarnos en ese y trabajar en eso, aunque después trabajemos en otro. La incertidumbre, pues es un componente que nos ha estado dando un poco a todos encima del cuello desde hace muchos meses y eso tenemos que tenerlo muy presente porque va a tener injerencia sobre el pronóstico y las expectativas del paciente y sus familiares y también del personal sanitario. Tenemos que aceptar que muchas veces no sabemos qué es lo que vamos a lograr y eso también hacérselo entender al paciente y al familiar y que ellos también puedan dejar su incertidumbre sobre nosotros para que la podamos apoyar entre todos. No sirve de nada hacer como que no está ahí, porque está ahí y está tangente en nuestro día a día. La rehabilitación en cualquier proceso, sea una fractura de un dedo, o sea COVID que estuvo en la UBI, tiene que estar centrada en la persona, es decir, sus necesidades, sus deseos, sus valores sociales y psicológicos, emocionales y espirituales y las circunstancias de este paciente. Hay pacientes que a lo mejor su única secuela es que no puede subir escaleras. Bueno, da igual, sí, da igual. Si vives en un cuarto sin ascensor, no da igual. Entonces hay cosas que a lo mejor al sanitario le puedan parecer insignificantes y que sean un gran paso para el paciente y cosas que sean lo contrario, que para el sanitario sean muy importantes, pero el paciente diga, no, mira, yo en eso no quiero perder mis energías, quiero centrarme en esta otra cosa. Entonces eso nos sirve para identificar y utilizar las intervenciones y también para aplicar la asistencia a través de la tecnología, a través de la adaptación del entorno y a través del control de los síntomas. Eso también es muy importante, que el paciente a lo mejor tiene dolor, y el dolor no lo tomamos mucho en cuenta, el paciente no termina de mejorar y parece que todos los síntomas bastante controlados, ha mejorado su capacidad funcional, está mucho más fuerte, no tiene tos, pero tiene dolor y no lo hemos controlado, el paciente no se siente 100% recuperado. Y al final pues llega a la parte de la evaluación. En la evaluación tenemos que preguntarnos, ¿se han cumplido las metas? ¿Estas metas eran objetivas, eran correctas? Si no se han cumplido, ¿por qué no? ¿Tenemos que plantearnos nuevas metas o tenemos que plantearnos nuevas intervenciones para cumplir esas metas? Si sí se han cumplido, bien, nos podemos dar un aplauso y sobre todo aplaudir al paciente y al familiar, porque en rehabilitación tiene que participar el paciente para mejorar y esto es algo que tenemos que dejar muy claro desde el principio. Yo se los digo siempre, de nada sirve que vengas y que el fisio te mueva, se va a poner cachas el fisio, queremos que te fortalezcas tú. ¿Vale? Pues hemos logrado las fechas, las metas. Muy bien, aplaudimos. ¿Tenemos nuevas metas? No, aquí termina el proceso, no. Puede que haya una nueva meta más avanzada o dirigida a otro camino. Entonces, volviendo al eje central de esta pequeña charla, la rehabilitación del COVID
del paciente después del COVID, ¿en qué se centra? Pues, insisto, se centra en las necesidades individuales de cada paciente, ¿vale? ¿En qué nos encontramos ahora? ¿Qué etapa estamos viviendo? Pues la etapa del desafío. Ya pasó la etapa de héroes, ya pasó la etapa de aplaudir, ya pasó la etapa del miedo, ya pasó la etapa del encierro. Esta es la etapa del desafío para la sanidad, sí, pero para la sociedad en general. Estamos en una época que es al mismo tiempo pasado y presente y futuro de lo que estamos viviendo. Hemos tenido que vivir una adaptación y un cambio muy rápidos y ahora esto nos ha permitido ver que sí, podemos tener una nueva manera de hacer las cosas, podemos tener una reorganización de los servicios de salud, podemos hacer un uso más eficiente de los recursos y aportar más de lo que estábamos aportando sin desgastar al personal de salud. Pues puede ser que esta sea nuestra oportunidad para que la rehabilitación o la sanidad o la salud se porte como un ave fénix. Aquí termina esta charla. Os voy a pedir que os toméis 2 minutos de reloj, son las 19:31, a las 19:33 pasamos a una segunda charla que os prometo que es más corta y así terminamos. ¿Estamos todos? ¿Continuamos? Continuamos cuando quieras, Susana. Vale, pues después de este mínimo breve descanso, vamos a seguir con la segunda parte. Me he cambiado de look porque vamos a cambiar de tema y ahora vamos de chándal porque vamos a hablar un poco del deporte, del ejercicio físico, ¿vale? Se ríe la compañera porque sabe que soy friki de hacer al paciente partícipe de su salud y en este caso quiero que seáis vosotros también partícipes de vuestra salud como asistentes, soy como aprendices, soy como portadores de esta idea y también porque lo podéis aplicar en vuestra comunidad, con vuestros pacientes y en vuestra vida diaria. ¿Vale? Os pongo esta imagen aquí porque me da mucha pena que cuando pones en el Google Imágenes una búsqueda de la palabra salud, salga esto. Esta imagen no es de salud, esta imagen es de enfermedad, es de sanidad, vale, sí, es de cuidado de la salud, puede ser, pero esta no es una imagen de salud. Y entonces a mí me hace cuestionarme por qué tenemos esta idea de la salud. Ya la teníamos previamente a la pandemia, sí, pero es que ahora se ha medicalizado mucho más la vida. Entonces, ¿por qué no me abre? Recuperación física en periodo de pandemia, pero también podría llamarse importancia de la actividad física regular o equilibrio a través del ejercicio y la alimentación. Y si nos ponemos más frikis, pues desmedicalización de la vida. No voy a abarcar todo lo que implica, pero es una parte importante mantenernos físicamente activos para desmedicalizar la vida. Y sobre todo la autogestión cotidiana de la salud, que es un tema en el que habría que reincidir, creo yo, como sanitarios y como pacientes, que nos hagamos cargo de nuestra propia salud. En periodo de pandemia hubo un claro índice de disminución de la actividad física, por supuesto que inició en el confinamiento, pero en otras etapas también. Hubo restricciones de movilidad, hubo cierre de centros de deporte y ocio, pacientes, personas con mucho temor, precauciones que hemos tomado o que nos han obligado a tomar y conductas de cada grupo social. Hoy en día, hace más de un año, bastante más de un año que estamos desconfinados y en el día a día, si yo veo 25 pacientes en un día, a lo mejor 15 me comentan, es que desde el confinamiento no he vuelto a hacer tal actividad. Yo lo entiendo, todos hemos cambiado muchas cosas de nuestra vida desde el confinamiento, pero la actividad física es algo que ha costado que se recupere. En otros casos no, en otros casos la gente se puso a hacer CrossFit por video en casa y ahora están súper fuertes, pero la mayoría de las personas han disminuido su actividad física. Y esto no es ninguna panacea, lo sabemos todos desde antes de primero de la escuela, ¿no? La actividad física regular tiene muchos beneficios para todas las personas, independientemente de la edad, del género, la capacidad física previa, y también ayuda a perder peso, sabiendo que la obesidad es una de las pandemias también de nuestro tiempo. Es cierto que el ejercicio físico regular es lo ideal,
tener un horario preestablecido para ir a hacer mi actividad física y dedicarme 30 minutos a ello y estar. Pero no es lo único. Cualquier cantidad de actividad es mejor que ninguna. Y estar más activo a lo largo del día ya suma. Entonces, en este sentido hay que tenerlo muy presente. Y lo vemos en muchos sitios, ¿no? A lo mejor podemos subir un nivel o dos de escaleras, a lo mejor podemos ir andando en vez de ir en scooter o en coche, y ese tipo de cosas también suman. En ese sentido, la consistencia es clave. A mí, desde que era muy joven, antes de ser médico, me llama mucho la atención la gente que va al gimnasio a ponerse muy fuerte y tiene que aparcar en la puerta. No puede caminar 200 metros para entrar a la puerta del gimnasio y parecerá que no existe, pero es así. O sea, la gente que va en el metro con un maletín de hacer deporte y están muy fuertes, pero suben por las escaleras eléctricas. A mí me hace un poco que la neurona me chispee. Estar activo en el día a día hace que disminuya nuestro nivel de triglicéridos, que suba el buen colesterol de alta densidad y nos disminuye globalmente el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Todos estos son beneficios comprobados del ejercicio físico. Disminuye el riesgo de muerte por cualquier causa en la edad temprana, quiere decir, al final todos nos vamos a morir, pero el riesgo de muerte temprana por cualquier causa, disminuye el riesgo de ictus, el riesgo de síndrome metabólico, disminuye no el riesgo de tener hipertensión arterial, sino directamente disminuye la presión arterial, el riesgo de tener diabetes tipo 2, disminuye estados de depresión y de ansiedad, disminuye el riesgo de cáncer global, el riesgo de artritis, enfermedades inflamatorias, el riesgo de caídas, que es muy importante para las fracturas y los desórdenes de personas mayores con fracturas de cadera, fracturas de codo, fracturas de muñeca, y aumenta la función cognitiva en todas las edades. Aumenta la fuerza muscular, aumenta la resistencia y hace que tengamos un mejor sueño. No solo que nos durmamos más rápido, sino que descansemos mejor y que durmamos más profundamente. También mejora la vida sexual, así que si no se ha convencido todavía con los otros factores, o sea, si no nos importa tanto morirnos más jóvenes o que nos dé un ictus, este factor a lo mejor os convence. Mejora la vida sexual porque aumenta los niveles de energía, aumenta los niveles de confianza en sí mismo, mejora la apariencia física, con lo cual es una parte importante a la hora de tener la relación sexual, no solo para ligar, digamos así, o no solo para incitar al compañero o la compañera, sino para la confianza en sí mismo a la hora del desempeño. Y en mujeres se ha comprobado que aumenta los niveles de excitación sexual porque aumenta la segregación de ciertas hormonas que están implicadas y en los hombres disminuye la probabilidad de disfunción eréctil. Además que el ejercicio no tiene por qué ser una carga, o sea, nos permite relajarnos, disfrutar al aire libre, hacer actividades para pasarlo bien con familia o amigos y pues es un ambiente social divertido y saludable. Cuando estábamos en ciertas fases post-confinamiento, que estaban cerrados los centros comerciales, era una gozada ver a la gente en el Pinar de Jalón o por el Canal de Castilla dándose un paseo y ahora otra vez están llenos los parkings de los centros comerciales. Las recomendaciones generales de la OMS son 150 minutos a la semana de actividad moderada o 75 de actividad vigorosa o una combinación de ambas distribuidos a lo largo de la semana. Pero insisto, si no podemos hacer esto porque el trabajo, porque los niños, porque la compra, porque tal, hagamos algo y sobre todo consistencia. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues varias partes, ¿no? Una de ellas es el fortalecimiento muscular, que debe incluir a los grupos musculares principales 2 veces a la semana. Y vamos a hacer el esquema de entrenamiento dirigido, depende de nuestro nivel de condición física previo, si hacíamos o no ejercicio previo a dejarlo de hacer en confinamiento o no lo hemos hecho nunca, el estado físico en cuanto a nuestra salud general y el estado anímico también tenemos que tomar en cuenta, ¿vale? Y, por supuesto, no olvidarnos que estamos en tiempos de COVID-19 y tenemos que llevar a cabo una práctica que no nos ponga en riesgo, ¿vale? Sin que nos cause ansiedad, con disfrute, con prudencia, tomando en cuenta las distancias recomendadas para andar, para correr, para ir en bici, porque depende de la velocidad y el movimiento que tengamos es la dispersión de gotas. Tomar en cuenta que aunque nosotros hayamos sido súper deportistas previo al confinamiento y si lo hemos dejado, después de un periodo de inactividad tenemos que adaptarnos progresivamente, sea que lo hayamos dejado por haber padecido COVID, por el confinamiento, por una lesión o por lo que sea, porque esa es la manera de evitar lesiones, tanto musculoesqueléticas como sistémicas, ¿vale?
El entrenamiento tiene que incluir una fase de calentamiento, una fase más vigorosa y una fase de vuelta a la calma, y esto no es si me da tiempo, esto no es cuando lo haga más fuerte, o esto no es algunos días sí, algunos días no, es que es parte del entrenamiento, no es extra al entrenamiento. Entonces el calentamiento físico incluye movimientos y estiramientos para calentar directamente el cuerpo, y la parte mental es planificar hasta dónde voy a ir, cuánto voy a tardar, qué voy a llevar, cómo lo voy a hacer, ¿vale? Porque no es lo mismo salir a correr, irse 10 kilómetros y luego no poder volver, que hacer una ruta circular, por ejemplo. Y parecen cosas muy obvias, pero es que en el día a día vemos pacientes con lesiones porque no lo han pensado. Los estiramientos hay que hacerse antes y después, y si hace falta, si tienes una lesión específica, si tienes alguna contractura, si sientes la necesidad, se pueden hacer incluso durante el entrenamiento, ¿vale? Y al final lo que hablábamos, el volver a la calma para reducir la tensión muscular, evitar sobrecargas y relajarse, irse a la ducha, ya relajar el cuerpo completamente. Progresivamente vamos a ir aumentando la intensidad. Recordar que después de un periodo de inactividad, aunque sea muy corto y aunque no haya sido muy vigorosa la actividad previa, va a haber un desacondicionamiento, y eso nos hace el riesgo de lesión más alto. Y parece mentira que haga falta decirlo también, pero la ropa y el calzado adecuados son importantes. Es decir, si me voy a ir a subir la montaña palentina, estando en octubre, me tengo que abrigar bien, llevar unas botas correctas, llevar agua, protección solar, ¿vale? Porque luego es el clásico que viene a la consulta y dice, no, luego dicen que el deporte es bueno y mira lo que yo me he hecho. Sí, te lo has hecho porque no ibas preparado. Y la preparación es física, pero también del equipo que vamos a utilizar. ¿Cómo empezamos? Pues ya dijimos, hacer un calentamiento. Si hace falta, podemos hacer el entrenamiento de manera interválica, es decir, yo quiero hacer running, que os lo desaconsejo, es de los peores deportes que hay, pero si os gusta el running, que es el más fácil de dar el ejemplo, yo no voy a salir a correr 5 kilómetros hoy o 10, ¿no? Pues salgo, corro 2 minutos, camino 1 minuto, corro 2 minutos, camino 3, así hasta que mi cuerpo pueda correr sin parar 30 minutos, porque si no me voy a hacer una lesión, ¿vale? Y al final el estiramiento. Las primeras semanas se estima hacer ejercicio moderado e intenso todos los días. Si vamos a hacer ejercicio moderado o intenso, hay que tener días de descanso, con descanso absoluto, es decir, este día no hago deporte, o este día pues salgo a pasear, o este día hago fortalecimiento muscular, o este día hago cardio en piscina, pero no todos los días un entrenamiento vigoroso, a menos que estemos ya en condiciones físicas para hacerlo. Y estar sobre todo muy anuente a nuestras sensaciones, por favor, en el día a día, pero en el entrenamiento también. Si hay un malestar, esto es nuestro cuerpo que nos está pidiendo parar o bajar el ritmo, ¿vale? Y las personas que estén entrenadas o que estéis entrenadas para usar la frecuencia cardíaca como un parámetro de entrenamiento, con los relojes esos inteligentes tan guays que hay hoy en día y que casi cualquiera puede acceder, recordar que aunque estéis entrenados para ello, tras un periodo de inactividad hay que empezar con las frecuencias bajas de frecuencia cardíaca, siempre en la zona verde, y progresar poco a poco. Las personas que tengan una enfermedad crónica o que tengan un factor de riesgo cardiovascular o que tengan lesiones previas tienen que sí o sí tener un reconocimiento médico deportivo antes de empezar una práctica física vigorosa. Y lo digo porque hay gente que de verdad tiene una lesión, se pone a hacer un nuevo deporte, no lo toma en cuenta y o se empeora su lesión o se hace otra lesión. Estar atentos a los síntomas de alarma. Es muy claro cuando el cuerpo nos pide parar. Si tenemos dificultad respiratoria, dolor torácico, nos mareamos, alteración del conocimiento, ya está bastante claro, pero incluso cosas como palpitaciones o dolores musculares o articulares que persisten después de hacer el ejercicio es una señal de alarma. No quiere decir que tengamos que dejar de entrenar, pero probablemente lo estamos haciendo mal, probablemente este tipo de zancada no me viene bien, probablemente este zapato no me viene bien, probablemente este no es mi deporte o probablemente no estoy listo para este nivel de entrenamiento. Y esta, que es mi favorita de todos los tiempos, es que tenga que mantenerse en el tiempo. El ser humano somos bastante impulsivos en general, hasta las personas más tímidas. Yo voy a ir a entrenar y hoy me meto al CTO y voy a estar súper fuerte a partir de mañana. ¿No? Eso, así no funciona para nada, pero para el ejercicio físico tampoco. Es un hábito que se tiene que mantener en el tiempo y que forme parte de un estilo de vida saludable. El ejercicio aeróbico es el ejercicio que más reconocemos como ejercicio en sí. Hoy en día y desde hace a lo mejor 20 o 30 años, el fitness es una moda, pero el fitness, si lo traducimos del inglés, lo que significa es estar fit, estar
fuerte, estar en forma. No significa verse bien, no significa tener los músculos marcados, significa estar en forma. Entonces, esta es la parte más importante para la salud cardiorrespiratoria y puede ser caminar, trotar, correr, remar, bailar, ¿vale? No tiene que ser todo ejercicio ahí de dame a tope. Tiene que ser cosas que nos la hagan pasar bien, porque esa es la manera que vamos a seguir haciéndolo. Ningún deporte es mejor que otro en cuanto a está más indicado. El mejor es el que yo pueda tolerar con el cuerpo y disfrutar. Y el cuerpo mismo nos va a ir pidiendo aumentar la intensidad y el tiempo de entrenamiento. Los ejercicios de fuerza tampoco son así, ¿vale? Tienen que ser ejercicios que sean sencillos. Al iniciar con cargas muy ligeras, se recomienda empezar con gomas elásticas que tienen baja resistencia y que son menos frecuentes las lesiones, y hacer ejercicios que incluyan varias articulaciones y varios grupos musculares, sobre todo al principio. Luego podemos hacer un entrenamiento más dirigido, pero al principio intercalar los grandes grupos musculares y hacer 3 o 4 sets de ejercicios superiores, 3 o 4 extremidades inferiores, hacer 1 a 3 series de cada ejercicio e ir intercalándonos para que de esa manera nuestro cuerpo tiene más tiempo de recuperación y puede trabajar mucho mejor la parte cardiovascular del ejercicio de fuerza, ¿vale? Y lo mismo, que sea algo que disfrutemos, no hay que ser algo que nos agobie. Este es un personaje que conocemos todos, por lo menos los de mi generación, y esto es solo para recordar que hacer los ejercicios frente a un espejo, aunque pareciera que es solo para vernos qué bien me veo, es para orientarnos y hacer una buena alineación del ejercicio y podernos corregir las posturas y controlar la respiración. Y lo tenemos que hacer lentamente, ¿vale? De nada sirve hacer 100 repeticiones, más sirve es subo el ejercicio, sujeto unos segundos y bajo lentamente, ¿vale? Con la corrección frente al espejo. Y luego los ejercicios de flexibilidad, que además de mejorar el estado físico, se ha comprobado mediante evidencia científica que mejora el estrés psicológico emocional y promueve la movilidad articular. Estos ejercicios hay que aprender a hacerlos. No vale ver un vídeo en YouTube y ya está. Lo mejor es tener a un profesional, sea un entrenador, un fisioterapeuta en su caso si tenemos alguna lesión, para aprenderlos. Yo no digo ve eternamente al fisioterapeuta a hacer ejercicios, porque a nadie nos da el billete, pero el aprendizaje sí que tiene que ser dirigido y no tiene que ser necesariamente en una clínica. Hay entrenadores personales, hay gente que se dedica al aprendizaje y enseñanza de estos ejercicios, ¿vale? Sobre todo para corregir las posturas en los primeros días. Entonces, sabiendo que esto, podemos recordar que el ejercicio físico regular mejora la salud, pero no solo física, también la salud psicológica o emocional y la salud sexual. Entonces, en esto es en lo que quiero recargar. Y la alimentación e hidratación tienen que estar de la mano. O sea, si vamos a ir a la piscina y nadar 40 minutos y luego vamos a ir a comer una hamburguesa con patatas, pues algo estamos ganando, pero no desquita lo que estamos haciendo. Tiene que ser un aliado, ¿vale? Y la hidratación muy importante, porque por muy poquita agua que perdamos, lo pongo aquí abajo, por 2% del peso corporal que perdamos, estamos perdiendo una capacidad de rendimiento de hasta el 30% y eso disminuye nuestra obtención de energía y nuestra fuerza muscular y puede causar lesiones. Entonces hay que hidratarnos antes, durante y después del entrenamiento. Se dice que después de 30 minutos de entrenamiento moderado, ya no hablemos de intenso, pero moderado, ya es necesario empezar a hidratarse y se recomienda por lo menos 100 mililitros, es decir, medio vasito, cada 15 o 20 minutos durante el entrenamiento, tomando en cuenta las condiciones atmosféricas y las condiciones ambientales también. No es lo mismo eso, subir la montaña palentina en octubre que salir a correr por el Canal de Castilla en agosto, ¿no? Tenemos que tomarlo en cuenta. Estas son algunas de las fuentes que consulté para apoyarme en esta exposición, por si las queréis revisar, va a estar disponible para vosotros y os agradezco vuestra participación y ahora, si queréis, pasamos a las preguntas. Perfecto, Susana, muchas gracias. Comenzamos con las preguntas, como bien has dicho tú. Vale. Para recuperarse de la disnea post-COVID tras el alta, ¿cómo valora la necesidad de iniciar lo antes posible una rehabilitación fisiológica respiratoria? ¿Teniendo 3 sesiones por semana o debe iniciarse a los 2-3 meses? A ver, espera que me sale en la sala de espera y no puedo leer.
Voy a admitir a Mónica Moyano. ¿Cómo a ver, los pacientes que tienen disnea persistente tras el alta hospitalaria depende más que de la parte clínica, es el sistema de derivación. Al ser derivados a rehabilitación, que deberían ser derivados si tienen disnea persistente inmediatamente, tendrían que iniciar prontamente, no hace falta esperar 3 meses, porque el trabajo es progresivo y se va valorando, no es un programa de rehabilitación respiratoria para todos, sino es individualizado, entonces el paciente debería iniciar en cuanto antes. Eso no significa que tengan que venir todos los pacientes a gimnasio respiratorio, primero porque para algunos pacientes es casi imposible acudir varias veces por semana y segundo porque es imposible que cualquier servicio de salud se dé abasto para eso. Pero además es que no es necesario. Muchas veces los pacientes con rehabilitación domiciliaria pueden mejorar. Entonces se puede hacer con ejercicios respiratorios, ejercicios de aparatos de respiración que lo pueden hacer en casa y deberían iniciar en cuanto antes. Si el paciente tiene disnea persistente, es una de las indicaciones para iniciarlo en cuanto antes. Te voy a preguntar una cosa al hilo de esta anterior. ¿Es frecuente que se comience la rehabilitación en las UCIs, directamente en las unidades de críticos? Sí, ¿no? Al principio las primeras, no sé, 2 semanas o tal vez llegamos hasta 3, había primero mucho miedo, por supuesto, de las autoridades, mucho miedo del personal sanitario y como no había evidencia en la que basarse, se evitó esto, pero a partir de la 3ª semana, en muchos casos, como fue en nuestro hospital en el Río Ortega, por insistencia de las propias fisioterapeutas, se empezó la rehabilitación de los pacientes incluso intubados y se comprobó que salían mucho más fácil, mucho más rápido de la intubación y que los días de estancia en UBI también se reducían. Vale, muchas gracias. Vamos por la segunda pregunta. Hay personas que se contagiaron en marzo del 2020 y hoy en día siguen sin poder desarrollar una vida personal y profesional dentro de lo considerado normal, bien sea por tener COVID persistente o por las secuelas incapacitantes que les están quedando. En base a lo que se ha descubierto de esta enfermedad, ¿qué perspectiva de futuro se les plantea a estas personas si se quedaran como enfermedad crónica o habrá la posibilidad de una recuperación completa? Qué buena pregunta. Como decía antes, todavía no podemos saber cuándo podamos estar ya en fase de secuelas y cuándo todavía se puede recuperar. No solo en COVID, sino en muchas enfermedades neurológicas o pulmonares que conocemos de mucho tiempo. Hay mucha discrepancia en cuándo estamos en secuelas y cuándo son cosas que se pueden recuperar y también depende mucho de lo que el servicio de salud pueda aportar como rehabilitación. Hay pacientes, y conoceréis a vuestro vecino del segundo o al señor que veis en el bar o a la señora que encontráis haciendo la compra, que tienen una discapacidad reconocida o que están pensionados y a lo mejor hubieran podido mejorar más si se les hubiera aportado un proceso rehabilitador individualizado e integral. Entonces, yo no sé a nivel de gestión y a nivel logístico, burocrático, qué perspectiva va a haber para estos pacientes, pero sobre todo no quedarse cruzados de brazos, intentar que se les vea en un servicio de rehabilitación cardiopulmonar, que se les aporte todo lo que se les pueda aportar para que si queda una discapacidad permanente sea la mínima posible. No sé si con eso respondo tu pregunta. Bueno, no es mía, pero sí, yo creo que bueno, sí. Tú ya no de quien sea. Sí, es muy complicado contestar esta pregunta, muy complicado, porque evidentemente muchas veces se corta la rehabilitación porque hay que dejar entrar a otros pacientes, ¿no? Es así. Pues más que porque hay que dejar entrar a otros pacientes, la perspectiva para dejar de hacer rehabilitación con pacientes es que el proceso esté estancado, digamos. Entonces, generalmente se va valorando al paciente cada X tiempo, cada mes y medio, y en un momento en que ya no hay avance es cuando se suele cortar el proceso de intervención en rehabilitación, aunque en principio para este momento el paciente o en su caso los familiares ya conocen las pautas que hay que seguir y tendrían que seguir los ejercicios en casa. Pero indudablemente no se puede tener a todos los pacientes eternamente en fisioterapia, no solo por COVID, sino, yo qué sé, a mí me duele el cuello, a ti te duele la rodilla y por supuesto que nos viene bien que un fisio nos haga masaje todos los días, pero esto es imposible en cualquier sistema público, privado, lo que sea, de salud. Entonces, hay parte en la que, como decía antes, tanto el paciente como los familiares, como el médico de atención primaria, tienen que tomar y la enfermera de atención primaria tienen que tomar cartas en el asunto para que la rehabilitación continúe, aunque la intervención a nivel del servicio de rehabilitación se tenga que detener.
Muy bien. Mira, nos estás contestando una pequeña parte de la tercera pregunta. ¿Consideras que una buena comunicación entre el equipo de rehabilitación y el de atención primaria mejora resultados? No sé si me veis, pero estoy aplaudiendo con esta pregunta. En COVID y en todo, la comunicación, tanto con atención primaria como con los otros servicios que derivan a los pacientes, como dentro mismo de los equipos de rehabilitación y con el paciente y los familiares es básico. Porque como decía antes, muchas veces, yo qué sé, viene un paciente derivado de neumología o de atención primaria con unos objetivos y al hablar con el paciente sus objetivos son otros. O se pauta un tratamiento rehabilitador y cuando el paciente viene a la revisión le preguntas qué tal, pues he mejorado de eso, pero de lo que a mí me importaba no, y es que tú no le has preguntado qué es lo que le importaba. Entonces, por supuesto que la comunicación tendría que ser mucho más abierta y mucho más interactiva, no solo te mando un paciente con un papel, poniendo lo que yo creo que le hace falta, sino que tuviésemos una comunicación mucho más cercana. Hay comunidades autónomas donde hay unidades de rehabilitación, de médicos rehabilitadores y fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, incluso logopedas, en atención primaria. Y es como un paso intermedio entre atención primaria y atención hospitalaria. Yo creo que eso es una perspectiva que sería interesante implementar en todos lados. Muy bien. El COVID no ha distinguido de sexos y de edades, pero a la hora de la rehabilitación hay diferencias en la recuperación dependiendo del estado físico anterior, es decir, del estado de forma. Sí, en COVID y en todo. A ver, en rehabilitación vemos desde un dolor muscular hasta una disfunción del suelo pélvico, hasta un paciente infartado. Y tiene mucho, mucho que ver el estado físico previo, tanto para las expectativas de recuperación, que generalmente si el paciente tenía un estado físico muy bueno son mucho más altas, como para la exigencia del trabajo de recuperación. Un paciente anciano con pluripatología compleja que ha estado 3 semanas en la UBI, la probabilidad que regrese a su estado funcional previo es mucho más baja que un paciente joven que ha estado 4 meses en la UBI, aunque haya perdido mucho más su capacidad de regeneración de los tejidos y su capacidad de reactivar la masa muscular y retomar toda esa atrofia muscular que perdió es mucho más alta. Hablo de la musculatura del sistema musculoesquelético, pero también de la musculatura respiratoria. Entonces, claro que sí, el estado físico previo es muy importante. ¿Habría también diferencias en cuanto a sexo, Susana? Es decir, ¿se recuperan peor las mujeres que los hombres independientemente de la edad? Si comparamos un hombre y una mujer de 26 años o un hombre y una mujer de 70, ¿hay diferencias en la recuperación también ligadas al sexo? Yo creo que no tenemos datos suficientes para meter las manos a fuego para decir esto todavía y también en base también, como decía antes, como hemos hecho con las intervenciones en UBI y las intervenciones primarias de la rehabilitación, hemos basado la información de otras enfermedades para aplicarlo en esto. En cuanto a la derivación de los pacientes a los servicios especializados de salud, sí que hay una diferencia entre sexos, ¿no? Y se ha visto que la derivación desde primaria, aunque sea un paciente con la misma patología y síntomas similares, es diferente. Entonces no podemos decirlo todavía si hay diferencia en cuanto a sexo, pero sí que la intervención tiene que ser diferente, porque las exigencias de funcionalidad van a ser otras, porque la capacidad de mejorar la atrofia muscular es diferente, porque la tolerancia al ejercicio cardiorrespiratorio es diferente y porque las expectativas de función también son otras. Muy bien, Susana, gracias. ¿Los pacientes con terapia en su domicilio evolucionan de forma diferente? Me imagino que se referirá con respecto a los que acuden al gimnasio. Sí, evolucionan de forma diferente, sí y sí. Evolucionan de forma diferente, pero porque los pacientes que tienen terapia en su domicilio tienen otras indicaciones. Es decir, los pacientes que estuvieron, por ejemplo, estuvieron en la UBI evolucionan peor que los pacientes que estuvieron en casa, sí, pero porque los pacientes que estuvieron en la UBI estaban más graves que los pacientes que estuvieron en casa. Los pacientes que tienen terapia domiciliaria son pacientes a lo mejor que necesitan menos interacción con máquinas, menos interacción de supervisión continua. Y hay varios tipos de rehabilitación domiciliaria. Hay la rehabilitación domiciliaria donde el fisioterapeuta viene a tu casa a hacerte la rehabilitación y hay otras que son o teledirigidas o simplemente indicaciones y revisiones periódicas.
Entonces, no es en detrimento de su recuperación el hecho de mandarlo domiciliario, al contrario, es si el paciente tiene la indicación de hacer fisioterapia respiratoria en este caso, o cardiopulmonar, y puede hacerlo desde el domicilio porque su estado de salud lo permite, se hace para beneficiar al paciente. Porque interpreto la pregunta como que es un servicio subóptimo, y no, al contrario, es un añadido del sistema, digamos, o de los sistemas de salud para que el paciente pueda acceder a una atención personalizada desde casa sin tener que venir, y lo hacemos sobre todo en pacientes que o tienen por las patologías complejas o tienen dificultad para el desplazamiento por otras razones que el terapeuta venía a su casa, y en otras partes en otros casos es una parte intermedia, es decir, un paciente que está muy debilitado y que salir de casa le implica un riesgo a su salud y un riesgo a su día a día porque no lo va a tolerar bien, puede venir el fisioterapeuta a casa, y cuando este paciente mejore su capacidad funcional podrá venir al gimnasio, o a lo mejor mejora suficiente y ya no le hace falta. Muy bien, pues ya no hay más preguntas, Susana. Muchísimas gracias. Es una pena que no estés en Valladolid, que no te hayas quedado con nosotros. Y bueno, pues seguiremos contando contigo porque siempre eres una cara amiga ya para nosotros. Entonces, muchísimas gracias, Susana. Venga, gracias a ti. Veo que no hay preguntas de lo del deporte, así que espero que todos a partir de ahora, fuertes y deportistas y bien alimentados y todas esas cosas. Yo creo que lo que ocurre con el deporte, Susana, es que todos no sabemos la teoría y ninguno lo ponemos en práctica. Venga, pues hay que empezar. Vale. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Hemos terminado ya las sesiones presenciales y a partir de ahora ya comienza la fase online, en la cual vosotros vais a tener que contestar a un temario. Sabemos que no han llegado todavía los apuntes o el material de todos los ponentes. Algunos nos están pidiendo un poquito de tiempo porque lo están preparando. Ya sabéis que en este momento el personal sanitario está bastante a tope de trabajo, entonces nos han pedido un poquito más de tiempo, con lo cual nosotros también daremos más tiempo para que vosotros contestéis a las preguntas que nosotros os pasemos. Sabéis que va a ser un cuestionario tipo test, unas 10 preguntas, va a ser sencillo, vosotros tranquilos, y va a ser basado en lo que habéis visto y oído en las ponencias y en el temario que os vamos a pasar de cada uno de los ponentes. Poco a poco os irán enviando correos electrónicos con más información, y si tenéis alguna duda, pues al mismo correo electrónico que os han enviado, contestáis con la consulta, con la duda que tengáis. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, y esto nos da ganas de seguir haciendo formación para todos.